Muy buenas tardes. Queremos agradecerles que estén con nosotros en esta conversación y agradecerle a nuestros invitados del día de hoy, donde estamos inaugurando un ciclo de conversaciones en torno a los ejes de la confianza que cruzan el debate constitucional. Y vamos a partir por un tema que es bastante central, que es la transparencia, y tenemos estupendos invitados para tener esa conversación. Saludamos a Gloria de la Fuente, que es presidenta del Consejo para la Transparencia. Bienvenida, Gloria. Muchas Al, gracias. Alberto Prej, que es el director de Chile Transparente, también una institución relevante en estas temáticas. Bienvenido, Alberto. Hola, muchas gracias por la invitación. Y George Lambert, que es asesor jurídico, abogado de nuestra iniciativa, que es la Constitución de la Confianza, y que es la continuación de lo que comenzamos a realizar a inicio del año 2015 y hasta el año 2017 en el proyecto tuconstitución.cl y luego nuestra constitución.cl. En ese tiempo, que reunimos decenas de miles de opiniones ciudadanas, nos reunimos con numerosas organizaciones de la sociedad civil, pudimos rescatar que quizá el eje central que dominaba toda la conversación en los distintos ámbitos que puede tener una conversación constitucional, y entrando recién en la agenda, era la desconfianza. Curiosamente, siempre nos quedó dando vuelta esta idea, y ahora que se ha iniciado este proceso constituyente en el país, tenemos una oportunidad para debatir acerca de la confianza, desconfianza y cómo aquello se expresa en la conversación entre la ciudadanía y las instituciones de la democracia. Y lo primero, naturalmente, para empezar, y ahí ofrecemos la palabra, digamos, a quien quiera comenzar, es analizar este proceso constituyente que está en curso. ¿Cómo lo ven en estas ya primeras semanas de trabajo que lleva la Convención Constitucional? Gloria, quizás. ¿Te animas tú? Bueno, parto yo. Yo primero agradecer la invitación. Vi de bien cerca el trabajo que se hizo con tú y con nuestra Constitución. Yo creo que vale la pena reconocer los esfuerzos de verdad que se hicieron en el pasado para poder levantar el tema constitucional como un eje central de la recuperación de un cierto etos de nuestra democracia que yo creo que en algún minuto se extravió, se perdió, como bien dan cuenta los informes, por ejemplo, del PNUD sobre auditoría de la democracia y demás, ¿no? Había señales claras de debilidad en nuestra democracia hace mucho tiempo. Creo que institucionalmente llegamos algo tarde, por algo se produce llegamos del malestar finalmente al estallido, pero hay esfuerzos muy notables como tú y nuestra Constitución, entre varios otros, en el fondo de levantar el tema constitucional como el tema institucional que de alguna manera le da el camino de salida que hoy en día nos tiene en esta discusión, ¿no? Mi primera impresión sobre lo que ha ido ocurriendo durante este tiempo. Mira, lo primero yo creo que hay que hacerse cargo de que nosotros logramos como país, y más allá de que había algunas resistencias al principio, críticas de algunos sectores, pero logramos como país encauzar institucionalmente un estallido social que fue muy complejo, ¿no? Porque era finalmente como una especie de acumulación de energía que en el fondo no tenía una cabeza, no tenía un liderazgo claro, había un malestar que en el fondo generó una especie de ebullición donde creo que más allá de los méritos de las instituciones, más allá del mérito de los alcaldes, del subminuto del Parlamento, de las autoridades del Ejecutivo, de actores de la sociedad civil, finalmente yo creo que lo que tenemos hoy en día es un proceso institucional que nos permite resolver nuestras diferencias como sociedad y hacernos cargo de ellas, por lo menos. Entonces, en ese cuadro creo que lo que tenemos es bien notable. Tenemos un órgano constitucional que es paritario, primero en el mundo. Tenemos un órgano constitucional que tiene representación de pueblos originarios, una gran deuda histórica en Chile, y tenemos además una convención constitucional que también plantea un desafío, porque en la lógica de mejorar la representación es probablemente el órgano más representativo que tenemos en la institucionalidad chilena, es decir, están ahí expresadas distintas miradas en nuestra sociedad. Y en ese cuadro, obviamente, el proceso de instalación ya casi 2 meses ha enfrentado ciertas dificultades de poder sentar a la mesa actores distintos a ponerse de acuerdo. Pero mi balance preliminar es positivo. Yo creo que pese a esas dificultades, estamos a punto de tener un reglamento ya de la convención
tenemos comisiones además ad hoc generando distintas perspectivas, ¿no? Comunicaciones, ética, reglamento, y todas las comisiones, la propia derechos humanos, todas las comisiones finalmente se han dado a la tarea de en un mes tener algún texto en el fondo que finalmente aprobar. Esta semana vamos a conocer el texto del reglamento, que es fundamental tener procedimientos para el funcionamiento, y más allá de las diferencias, y una cierta animosidad que uno ve en ciertos sectores contra la convención, yo creo que la convención ha ido haciendo su tarea. Y lo que uno va a ir viendo es más disposición de la mayoría de los actores al diálogo que finalmente a ser refractarios con la posibilidad de generar acuerdos. Y eso me parece muy valioso y una tremenda lección para el sistema democrático. Alberto, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, compartir mucho lo que señala Gloria. O sea, primero siempre hay que tener en cuenta por qué llegamos a donde llegamos y por qué hoy día tenemos una convención. Evidentemente esto es bastante paradójico porque por una parte demuestra la incapacidad de un sistema que no fue capaz de resolver sus tensiones en el tiempo debido antes de llegar a un estallido social, pero por otra parte habla bien de un sistema que logra resolver institucionalmente sus conflictos. Eso, junto con lo paritario y la representación de pueblos originarios, es bastante inédito también. O sea, normalmente y lamentablemente, cuando se llega a situaciones como las que nosotros llegamos después del estallido social, esto termina o en un quiebre democrático, o en elecciones anticipadas, o el presidente saliendo en helicóptero, o situaciones análogas, y nosotros logramos darle un cauce democrático. Eso es lo primero, y ya lo hace muy interesante y valida muchísimo el proceso. Yo creo que hoy día no puede haber ninguna voz seria que levante que este es un proceso inválido. Algunos trataron de inventar aquello con que este es un proceso basado en la coacción y en la violencia. No, este es un proceso basado en el acuerdo, basado en la democracia, basado en el voto mayoritario de los chilenos. Dicho eso, y también en la experiencia de estas primeras semanas, habiendo interactuado con la convención y con las dificultades grandes que tuvo en su instalación, creo que uno ve con mucha esperanza. Primero, porque empezamos a conocer públicamente a los desconocidos. Y yo creo que eso también es interesante. O sea, muchas voces que jamás habían estado. Desde lenguas que no habían estado presentes en nuestra discusión histórica. Pueblos que no habían estado en nuestra discusión histórica, y algunos de ellos que fueron masacrados por el Estado chileno, sobre todo los pueblos más australes. Y por otra parte, que empieza a haber confluencia, y entonces tú empiezas a ver de que al final el RN más conservador se puede poner perfectamente de acuerdo con alguien que es de la lista del pueblo y pueden llegar a votar un artículo en conjunto o sacar una moción en conjunto respecto a los reglamentos. Y lo último, que es muy interesante, que siempre se dijo que la gran prueba de fuego de estos procesos constituyentes era su instalación y la creación de los reglamentos, y que no íbamos a pasar 6 meses en el reglamento, etc. Y estamos llegando a poco más de un mes a tener ya propuestas de manejo ético. Obviamente hay que discutirlas, hay puntos que yo personalmente no estoy de acuerdo, otros que sí, y propuestas de reglamento ya concretas. Y eso habla muy bien de constituyentes que están trabajando, y por otra parte que las voces más extremas de ambos sectores han ido quedando aisladas, y también las máquinas políticas han ido quedando aisladas. Trataron de hacerse algunas y eso han ido quedando aisladas, y creo que eso es interesante también porque hay un ejercicio nuevo de hacer democracia y deliberación en un órgano estatal colegiado, digamos. Yo ahí a los dos dijeron que esto es una consecuencia de la incapacidad de la institucionalidad en general de canalizar justamente estos conflictos. Dicho, digamos, el estallido social es la corroboración del fracaso y no un síntoma de, ¿no? En términos comparados, por decirlo, ¿cuál es la opinión de ustedes en relación a lo que han podido ver, lo que ha sucedido en otras partes, en otras asambleas o experiencias de convenciones constituyentes, en otras partes que también han tenido, digamos, la intención de hacer frente a un conflicto con lo que ha pasado, digamos, estas semanas? Los dos están bien esperanzados y están optimistas y confían en lo que está sucediendo. ¿Cómo lo ven en términos un poco de lo que puedan saber de lo que ha pasado en otras partes? Mira, mi impresión es que mirando experiencias comparadas en la región, en otras partes, lo primero que hay que constatar es que
cada proceso es un mundo en sí mismo, no solamente por las reglas, por las circunstancias en las que se da, sino que también es porque obedecen a un tipo de ordenamiento, sistema político, sistema o sistema social que le da sus propias características, ¿no? Uno puede mirar procesos en Portugal, puede mirar procesos en España, más recientemente en varios países del Cono Sur, pero son claramente procesos que son distintos porque obedecen a contextos distintos, a causas distintas, y obedecen también a condiciones de la sociedad que son distintas. En ese cuadro, yo creo que es bien difícil comparar con algún otro proceso en el mundo. Pero sí que creo que es lo que uno podría constatar respecto como a desafíos que plantea el proceso constituyente, ¿no? En el contexto en el que estamos, y a propósito que el origen es un estallido social, donde hay una expectativa alta y probablemente muy razonable de conquistar varios derechos sociales que eran parte de la discusión que se producía en el estallido social. Si esto es así, y si hay una expectativa razonable de la ciudadanía que votó a favor del plebiscito y que votó después por elegir sus convencionales constituyentes, es que creo que el desafío es no solamente para la convención constitucional, sino que posteriormente para el sistema político. Es decir, recuerdo en haber escuchado en esto al expresidente Santos de Colombia a propósito de esta misma situación, es que cuando uno, a propósito del ejercicio constitucional de Colombia a principios de los 90, ¿no? Es que uno puede efectivamente generar mucho y puede tener mucha prosa, mucho verso una nueva constitución, puede ser aprobada por la ciudadanía. El punto es que el desafío es para el sistema político, porque posterior a que se apruebe una nueva constitución, hay que generar leyes habilitantes de aquellos derechos y condiciones además del sistema político, entre otras cosas, por ejemplo, condiciones del sistema y del financiamiento del tesoro público que permita financiar probablemente y sostener en el tiempo derechos sociales que se puedan consagrar. Leyes habilitantes, y eso es parte importante de lo que va a tener que hacer el sistema político, en el fondo el sistema de representación, el Congreso y el nuevo gobierno, que no sabemos tampoco si va a ser el que se instale a partir de noviembre, o sea, a partir de la elección de noviembre y diciembre de este año, o más bien la convención va a optar por hacer una renovación, que también puede existir una posibilidad de llamar a otras elecciones generales, digamos. Entonces yo creo que el desafío es mayor, y hay que pensarlo siempre, y creo que eso es parte de la responsabilidad política de los actores que tienen voz para señalar en el fondo el derrotero. Es que hay que pensar siempre que el camino no termina con la aprobación de la Constitución. Recién ahí iniciamos un camino que es de mucho más largo aliento para darle sostenibilidad finalmente a aquello que se está discutiendo. Sí, yo compartir nuevamente con Gloria, pero poner un punto que ya está asumido. O sea, un proceso constituyente como este trae dosis importantes de incertidumbre. Y la primera incertidumbre era, ¿es posible que el proceso constituyente funcione? ¿No? Y eso ya se ha ido despejando. O sea, efectivamente se ha logrado instalar la convención está funcionando, hay un cronograma, se ve posible de que en 12 meses tengamos un texto constitucional que pueda plebiscitarse, ¿no? Y obviamente, y ahí nuevamente lo que dice Gloria es central, el problema está más bien en la instalación. O sea, si tú generas un texto que es con expectativas demasiado elevadas y después esas expectativas no se pueden cumplir, el riesgo de que se te caiga todo hacia atrás y peor es muy grande. Y ahí quiero recalcar un punto que tiene que ver con las definiciones. Y ahí tengo mis dudas, ¿no? O sea, si efectivamente los constituyentes, los convencionales, están entendiendo lo mismo cuando, por ejemplo, hablan de plurinacionalidad. O están entendiendo lo mismo cuando hablan de derechos sociales, ¿no? De hecho, lo hemos visto en estas semanas cuando, por ejemplo, se ha hablado de negacionismo o cuando se ha hablado de cancelación. A mí me toca hacer clases de este tema, soy profesor de Derecho a la Información, y claro, uno de repente dice, no, pero es que esto es un delito de odio, ¿ah? Y uno dice, no, pues esto no es un delito de odio, no cabe dentro de las tipologías, la otra tipología de delito de odio, esto puede ser un discurso odioso, ¿ah? Pero no es un delito de odio, es una persona que está expresando una aberración, pero hasta las aberraciones tienen que ser protegidas por la libertad de expresión, y hay otros medios para poder defenderse las aberraciones. Entonces, ese punto yo creo que es algo que hoy día la convención debiese sentarse a discutir. Que las definiciones sean muy claras para que el día de mañana, cuando esa expectativa se plebiscite, sea una expectativa donde transversalmente sepamos más o menos lo que debiese ocurrir con esas leyes habilitantes del futuro. Y lo otro, que yo estoy muy de acuerdo con algunos actores políticos que lo han planteado, el próximo gobierno es un nuevo gobierno de transición. Y quizás es un gobierno que va a tener que
estar 2 años y llamar a nuevas elecciones o abrirnos a caminos distintos. O sea, esa rareza que tiene el proceso chileno, de que tenemos un proceso que va por un carril, pero por otro lado estamos hablando de elecciones presidenciales del antiguo régimen, por decirlo así. Creo que eso tiene que ser muy inteligentemente manejado, con mucho diálogo, para que efectivamente termine confluyendo, porque lo que peor que podría pasar es que tú termines con un gobierno que diga, mira, yo no voy a hacerle caso a lo que se aprobó en plebiscito porque yo tengo la validez de los votos y salí con la gran mayoría, o estos proyectos, porque lo hemos visto en estos días, refundacionales que nunca habíamos visto desde Carlos Daña del Campo, o sea, aquellos que vienen con la escoba a barrer con todo lo anterior, son más preocupantes aún, porque también seguramente van a querer barrer con la convención y con el resultado de la convención. Y creo que ahí tenemos que, ese es el riesgo que tenemos que avisorar, y en experiencias comparadas siempre ese ha sido el riesgo. O sea, el riesgo, finalmente, ya entrar era muy importante, desarrollarse, pero después salir es un riesgo fundamental. Oye, bien relevante, como para dinamizar la conversación, pero bien relevante lo que dice Alberto, porque al final probablemente el desafío primero, más allá del propio programa de gobierno, porque veremos si el programa del próximo gobierno tiene la posibilidad de terminar o no, hay una incertidumbre importante institucional que generan estos procesos. Yo creo que la más relevante, o sea, la apuesta más relevante probablemente de una próxima administración, así como también del Parlamento que se configura a partir de fin de año, es garantizar y asegurar condiciones de gobernabilidad para, en el fondo, permitirle a la Convención Constitucional que termine el proceso que inició. Y yo creo que eso es muy, muy clave, porque es la manera de seguir haciendo lo que hasta ahora ha sido parte de probablemente un proceso que ha tenido mucha precariedad en el fondo, porque hemos enfrentado permanentemente como la amenaza, ¿no? Pero así todo este proceso se ha ido levantando, pese a los que eran refractarios y que ahora están sumados al proceso, pese a un montón de cosas. Entonces yo creo que ir cuidando el proceso, en la lógica de en el fondo entender también cómo esta debilidad que enfrenta permanentemente es clave. Y en eso creo que es muy importante, más allá de la discusión programática que se produzca en los próximos meses, que es importante que exista sin duda, pero más importante que eso, creo que la discusión que se tiene que generar sobre las condiciones de gobernabilidad, que hay que garantizarle a un proceso institucional que finalmente no le pertenece solo a la Convención, le pertenece a toda la ciudadanía que votó por ese camino institucional. Y yo creo que en respeto a ese soberano, que es el ciudadano y ciudadana que apostó por este proceso, creo que hay que garantizar esas convicciones y esas condiciones. De hecho, a mí me ha llamado un poco la atención, leyendo los primeros programas presidenciales que te tienen que entregar, en que en muchos de ellos, si no en la mayoría, como que el proceso constituyente no existiera. Te pongo un solo ejemplo. Hay un candidato que propone que todas las leyes tienen que pasar por el control preventivo del Tribunal Constitucional. Todas. Pero si no vas a tener Tribunal Constitucional, posiblemente, o vas a tener un control constitucional que va a tener solamente un control represivo, ¿no? O va a ser muy distinto, o la potestad constitucional del control constitucional va a volver a la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo un candidato, en medio de un proceso como este, puede meterse en esos temas? ¿No? Supongamos que la gente apoye eso, ¿no? No son los temas más fancy, por supuesto, el control de constitucionalidad de las leyes, pero supongamos que eso agarra vuelo, ¿no? Y se dice, no, acá tenemos que tener un control de esa forma, y ese candidato resulta electo y promete eso. Y salimos con un texto constitucional que es completamente contrario. Entonces, creo que en la discusión presidencial, ¿no? Y que hay que meterla acá en la mesa, hay que poner en el centro de que todo lo que venga tiene que estar coordinado, tiene que seguir los lineamientos, tiene que ya asumir que vamos a iniciar con reglas de juego absolutamente distintas. ¿Cómo se le pide a la Convención, por una parte, que se mantenga alejada de la coyuntura o de la contingencia práctica, digamos, del día a día, con elementos tan fundamentales como los que ustedes acaban de plantear, que requieren de una coordinación, entre comillas, con el debate político que hay, porque efectivamente hay una dimensión de transición, no solamente en la aprobación de una nueva constitución, sino que también en la habilitación, como nos señalaba Gloria hace un minuto, pero a su vez hay un nuevo gobierno que
tiene que generar las condiciones habilitantes. Entonces, quizás, para entrar en el tema de la transparencia, quizás más al fondo, una primera dimensión, naturalmente, de la transparencia es la información, y es en hacer pedagogía con lo que está ocurriendo, tanto en la comprensión conceptual que señalaba Alberto, saber que efectivamente se esté entendiendo lo que efectivamente corresponde a cada uno de los conceptos, casi como el glosario que debiese tener el texto constitucional en la previa, y cómo eso se le explica a la ciudadanía, justamente para gobernar las expectativas, digamos. ¿Cómo este cóctel, digamos, cómo se puede ir administrando? Ardua tarea, además, para instituciones como las que ustedes encabezan. Vamos a ver, primero yo creo que, uno desearía que la discusión al interior de la convención esté lo más alejada posible de la coyuntura, aunque hay que hacer un ejercicio de realidad, probablemente es muy difícil que ocurra, pero que esté lo más alejada de la coyuntura, porque la convención constitucional tiene la labor de escribir la carta fundamental, no para mañana, no para el próximo periodo presidencial, probablemente para los próximos 10, 20, 30, 40 años o más, ¿no? Y por lo tanto el ejercicio corresponde a un legado histórico muy relevante, que tiene que salirse evidentemente de la coyuntura. Ahora, convengo que es difícil, pero yo creo que el desafío es al revés, más bien, que el sistema político en general, que las estructuras de representación, que la dinámica de la dinámica electoral de la que entramos a estos días a propósito de la inscripción de candidatura, se haga cargo del proceso. A mí me parece que lo que dice Alberto es muy clave. Pensar que como que este proceso no existe, porque en el fondo la voluntad de la elección presidencial del ciclo electoral está por sobre esto que es el evento político más relevante que hemos tenido en los últimos años, que tiene que ver finalmente con escribir una nueva constitución, no es posible, no es posible, y eso tiene que conversar de alguna manera. Y creo que el calor de la discusión de las campañas tiene que existir. Ahora, en ese cuadro y desde el punto de vista de la transparencia, nosotros hemos sostenido, hemos estado varias veces con Alberto en otros foros discutiendo lo mismo, pero claramente la discusión respecto a la transparencia, respecto al acceso a la información a propósito de lo que va pasando en la convención, justamente la lógica de cuidarla es clave. El acceso a la información pública no solamente, creo, y la transparencia no solamente desde el punto de vista de los procedimientos, que es lo que se define en estos días, ¿no? Se define en el fondo el reglamento en términos de cuáles son los mecanismos, cuáles son los estándares de transparencia que se van a utilizar. Nosotros desde el Consejo para la Transparencia, la verdad nos alegramos harto, no solamente la voluntad de la mesa de la convención en algún minuto para poder celebrar un convenio de colaboración que celebramos con ellos para poner a disposición el portal de transparencia, Infolobby, que es el portal que contiene en el fondo todas las declaraciones y todo lo que tiene que ver con el registro de lobby, y la declaración de intereses y patrimonio, que es un portal que también maneja el Consejo para la Transparencia y que tiene que ver con aquello que involucra las declaraciones de intereses y patrimonio. Todo eso que configura finalmente un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública para la convención, tiene que tener altos estándares en materia de transparencia, y creemos que esto se está definiendo en estos días. Eso desde el punto de vista de lo procedimental, y creo que es clave, y creo que varios hemos compartido eso. Probablemente puede haber diferencias de hasta dónde se alcance, cómo se hace, pero creo que el principio es fundamental. Y luego la discusión sustantiva. Yo no me imagino, a propósito de lo que nos trajo al estallido social, que en parte tiene que ver con la corrupción y probablemente la crisis de confianza en muchas instituciones producto de irregularidades y casos de corrupción. Entonces, no me imagino que una nueva constitución pueda prescindir de la discusión sobre la institucionalidad, sobre la transparencia, sobre la integridad pública. Bueno, obviamente este proceso tiene que contar con altos estándares de transparencia y de acceso a la información, y esto no se trata de seguir la ley 20.285, ¿no? Necesariamente, obviamente hay que cumplir con los estándares legales, pero tiene que ver con cómo se comunican las cosas. Por ejemplo, asuntos que han sido mal comunicados, ¿ah? Y que pueden efectivamente generar estas polémicas falsas que terminan agrandándose muchísimo. El caso de Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, que después se soluciona de una manera bastante amigable, pero el conflicto quedó ahí. Los temas de las asignaciones, que era algo bastante lógico como se estaba haciendo, pero fue mal comunicado, etc. Entonces creo que ahí hay un trabajo también importante de comunicar bien para que los sectores que buscan
de cierta forma, entorpecer este proceso, y acá no solamente hablo de la derecha, digamos, más extrema, más republicana, sino también de sectores más de izquierda o más asistémicos que también buscan que este proceso no funcione, y lo han hecho desde adentro. O sea, uno ve que hay determinados convencionales que ya no le están creyendo a la forma que el proceso en su generalidad está funcionando. Entonces, muy importante comunicar bien. Creo que en eso se han tomado ahora mejores recaudos. Un mejor diálogo con el gobierno, que fue algo que no existió. La verdad que fue nefasto el periodo de instalación, lo que se hizo ahí por parte de las Express, y es de esperar que eso no vuelva a ocurrir, para que efectivamente nos preocupemos de lo realmente importante, que en el caso de la transparencia es cómo fortalecemos los principios de probidad, de transparencia al interior de la Constitución, pero además cómo nos hacemos cargo en la Constitución de un concepto de corrupción que ya se amplió en nuestro derecho. Nosotros éramos muy clásicos para ver que la corrupción era un problema más bien entre público y privado, y hoy día ya no. Hoy día nos acercamos más bien a la realidad que tienen otros países, sobre todo los anglosajones, a entender que la corrupción puede existir entre particulares. Entonces también como la Constitución pone ciertos recaudos de poner que el Estado va a combatir, detectar, prevenir la corrupción con todas sus energías, digámoslo así en términos muy coloquiales, porque la corrupción es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho, y en eso la transparencia, la probidad y todos sus principios que se puedan poner en la nueva Constitución, consagrar en la nueva Constitución, van a, por supuesto, colaborar en que eso sea más fácil después en las leyes habilitantes. Ahí quería a los dos preguntarles un poco también lo que está sucediendo, porque parte de lo que es un poco lo que decía Alberto, pero también lo que decía Gloria, cuestiones que se transmiten de mala manera, enfocarnos en lo importante, en fin, hay una serie de conceptos que requieren, como quien dice, una cierta, una traducción, una edición de información cruda que está disponible, y que en el contexto de la convención uno ve esta transmisión 24 horas de todas las reuniones, conversaciones, etcétera. Y la pregunta ahí acá es cómo conciliar esta búsqueda y necesidad de transparencia en el sentido más diáfano posible de la palabra, y al mismo tiempo hacernos cargo de lo que implica el manejo de esa información, cómo se transmite la información, porque el uso, digamos, la pura transparencia per se, o sea, la cuestión translúcida donde lícitamente ciudadanos ven las conversaciones, puede ser tan desinformador, digamos, como lo que es oculto, ¿no? O no tanto, pero puede producir desinformación igual. Entonces, ¿cómo creen ustedes que durante el proceso se puede lograr, digamos, ese equilibrio entre justamente la transparencia, el accountability, la rendición de cuentas, y al mismo tiempo la efectividad y eficacia, digamos, del trabajo mismo, y cómo transmitir esa información? Porque si es información bruta o cruda, cuando digo no tratada, es una información que también puede ser utilizada de las múltiples maneras, y uno puede quedar, digamos, en estado como de desinformación, uno ciudadano que no está al tanto, que no está formado, digamos, en este tipo de cuestiones. Yo ahí citaría un... Sí, Alberto, ¿tú querías decir algo? No, solo un punto, es que entender que la transparencia no es el fin de la convención constitucional. Y eso yo he visto que a veces se confunde en la discusión. Entonces, incluso los que promovemos la transparencia tenemos que ser cautos en el sentido de decir, mira, esto tiene que servir para un fin. ¿Cuál es el fin? Tener un texto constitucional Exacto. Que efectivamente los chilenos podamos plebiscitar. Eso nomás, Gloria, por favor. Sí, y ahí como complementando lo que dice Alberto, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, no hay que confundir, primero, transparencia con exhibicionismo, ni con un dispositivo que esté a favor o, en el fondo, al servicio de la desconfianza. Lo que hace, y ahí cito a Daniel Innerarity, un filósofo español que me parece clave en esto, la transparencia tiene que estar al servicio de hacer inteligible el mundo para las personas, para los ciudadanos y ciudadanas. Y ese es el objetivo de la transparencia, por lo tanto es instrumental a los objetivos de la convención. No es la transparencia en sí misma, sino que la transparencia como un instrumento al servicio de un proceso que requiere altos estándares en el fondo y que requiere además generar rendición de cuentas, que requiere en el fondo poner luz ahí donde la opacidad de repente puede generar efectivamente malas prácticas,
Y eso es no solamente disposiciones que se van a reglamentar ahora a propósito del acceso a la información, de que se transmiten, por ejemplo, solicitudes de información, que haya cierta información publicada, ojalá en lenguaje claro para facilitar justamente la comprensión de la ciudadanía respecto a lo que está pasando, sino que también la transparencia respecto a otras materias, donde se regulan los conflictos de interés, donde se regulan eventualmente tráfico de influencia y otro tipo de prácticas que rayan con la corrupción, que tiene que ver básicamente con las prácticas de lobby y con la regulación del lobby y con las declaraciones de intereses y patrimonio. Todo ese conjunto de cosas que este ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, en función de la convención, más lo que se reglamente, lo que se decía en esta materia, en el fondo es en favor de ¿qué? De generar un proceso que permita finalmente volver a recuperar la confianza. No es menor el propio nombre que ustedes le ponen a este ciclo, ¿no? El origen de lo que tenemos es una crisis profunda de desconfianza en las instituciones, que da lugar a ¿qué? En lo que nos dice el PNUD, en su informe de autoridad a la democracia, a un ciudadano que comparte principios democráticos, pero es escéptico de la democracia, ¿no? Exacto. Y entonces, lo que necesitamos, porque la confianza es clave, y por eso creo que el avance o el trabajo que tenemos que hacer es hacia eso, y en eso la transparencia, el acceso a la información pública, todo este ecosistema en materia de transparencia e integridad pública es funcional a eso, a ese objetivo, a finalmente generar procedimientos que no son solamente, o no están solamente basados en la transparencia, procedimientos que tienen que tener cierta claridad, ciertas reglas del juego que sean respetadas por todas y que no se pongan en cuestión cada vez que alguien no está de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Las reglas del juego son para respetarlas, y sobre esa base, en fondo, construir un proceso que nos permita, cuando entremos a la discusión sustantiva, construir un texto que finalmente sea representativo de todo y que se haya discutido en base a las reglas del juego que hayan definido todos. ¿Cuál es la medida de, esto se lo preguntamos habitualmente con quienes conversamos, a quienes entrevistamos, cuál es la medida de confianza que ustedes puedan ver como determinante, entre comillas, lo que no puede faltar en el texto constitucional para hacer más amistosa la relación entre la ciudadanía y las instituciones de la democracia, en esta lógica de tener reglas del juego claras? ¿Qué es lo que está esperando la ciudadanía de este proceso constitucional para volver a confiar en las instituciones y en el sistema político? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la pregunta del millón, ¿no? Yo me quedaría tranquilo que con que el resultado que salga, cual sea que fuera un resultado de amplia mayoría, de 2/3 y más, ¿no? Eso, independiente de cuál fuera el resultado, creo que generaría condiciones de gobernabilidad, condiciones de poder construir en base a esta constitución bastante mejores. Si el resultado es un resultado estrecho, un resultado con problemas, un resultado donde las definiciones no se entienden bien, donde no entendemos bien qué quisimos decir con unitario, con plurinacional, con nación, etcétera, pueblos, pluralidad, etcétera, pluralismo, dignidad, los conceptos que uno ha escuchado mucho, ahí vamos a tener problemas. Entonces yo me quedaría con eso. Y en lo personal, evidentemente, a mí me gustaría una constitución corta, con principios y después con habilitantes a órganos bien plantados que permitieran que esa constitución se pudiese desplegar en el tiempo. Creo que se cometería un gran error si terminamos con un Corán o una Biblia constitucional, donde cada uno quiera meter lo suyo, y eso creo que podría ser muy, muy complicado. O sea, no es necesario que específicamente los derechos que nosotros buscamos consagrar en la lucha contra la corrupción estén ahí, incluso en cuanto a los órganos garantes, no es necesario, incluso si los órganos garantes están bien plantados, de que estén en el ámbito constitucional, todos ellos. Entonces, yo me conformaría con eso, no te podría decir cuál es la bala de plata, cuál es el principio que me gustaría. En lo principal, sí me gustaría una mención explícita a la corrupción como tal hoy día la tiene el terrorismo, en el artículo 9, como una amenaza a los derechos humanos en el caso del terrorismo. En el caso de la corrupción, sería un gran logro y algo muy inédito, y además muy en la línea de lo que se está discutiendo en el marco de Naciones Unidas, de la Convención Nacional, de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de que la gran corrupción es una afectación, como decía, al Estado de Derecho, a la democracia. Y creo que si eso queda consagrado, para este ámbito quedamos bastante cubiertos. Gloria. Sí, a ver, un par de cosas y en la línea que es lo que dice Alberto. Y a propósito de lo que hablábamos al principio.
una constitución llena o plagada de deberes, derechos, en el fondo bases de la institucionalidad, muchas instituciones, reconocimientos, autonomías, etcétera, puede ser una constitución que en la práctica, para el desafío posterior, que es en el fondo habilitarla, sea muy difícil de hacer o impracticable. Hay varios ejemplos en la región sobre eso, digamos, de constituciones llenas de verbos, si tú quieres, o llenas de buenos deseos, pero que en la práctica son impracticables. Yo creo que ahí hay que ponerse de acuerdo y probablemente la gran tarea que van a tener los convencionales una vez que ya tengan definidas las reglas del juego, los procedimientos, es definir una especie de índice, ¿no? ¿Cuál es el alcance del marco de discusión que se va a generar? Y probablemente eso va a ser el desafío de las próximas semanas o tal vez del próximo mes, que justamente la lógica como han ido avanzando de manera ordenada y sistemática, asumiendo la tarea, es ponerle el marco a esa discusión. Uno sabe que a lo menos las constituciones contienen valores o principios, contienen normas sobre la distribución del poder y contienen algunas bases por lo mismo que decía de la institucionalidad. Pero hay que imaginarse cuál es ese índice, cuáles van a ser esas cosas que van a quedar dentro de la Constitución y cuáles son las cosas que más bien van a ser propias de la normativa o de la ley. Y creo que hay una discusión ahí que va a ser interesante observar en los próximos días. En cualquier caso, creo que estamos entrando ahora a un ciclo bien relevante en torno a ciertas definiciones que tienen que ver con qué valores nosotros creemos que son como sociedad, ¿no? Y va a ser interesante el debate que se produzca alrededor de la convención también, como sociedad que creemos que son insoslayables y tan relevantes que tienen que estar en el texto constitucional. Para quienes trabajamos en los temas al menos, y aquí probablemente cada uno también desde el punto de vista donde está mirando el mundo de trabajo, cuáles son sus intereses, sus motivaciones, que aquí cualquiera también, todos tenemos probablemente miradas. Pero desde el punto de vista de quienes trabajamos, al menos desde el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, el combate a la corrupción, creemos, ahí probablemente tenemos una diferencia con Alberto, pero que apuntan al mismo fin. La discusión sobre la integridad pública, o tener alguna mención sobre la transparencia o la integridad pública, el acceso a la información, a nosotros nos parece bien clave, digamos, es algo que hemos estado discutiendo. Ahora, obviamente, a diferencia de lo que puede hacer una organización de la sociedad civil como la que dirige Alberto, nosotros somos un órgano incumbente y por lo tanto somos un órgano de la administración, o sea, somos un órgano del Estado, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado en cómo entramos en ese debate también. En algún minuto probablemente podemos estar requeridos, pero no podemos ir lisa y llanamente a plantear nuestro punto de vista, porque si todas las autonomías lo hicieran o todos los órganos públicos lo hicieran, tendríamos un problema, una incidencia que es ilegítima respecto a la convención. Pues si a nosotros nos preguntan, probablemente vamos a tener una posición también después de 13 años de existencia de la ley de transparencia, ¿no? Y lo que hemos visto más en la perspectiva comparada. Varios países del mundo y de la región tienen, por ejemplo, el reconocimiento explícito del acceso a la información pública en sus textos constitucionales, además de leyes habilitantes, como en nuestro caso la ley de acceso a la información pública, que en cualquier caso creemos además que debiera claramente modernizarse. Estamos muy lejos de lo que debiera ser una ley óptima en materia de acceso a la información pública, pese a todos sus logros. Entonces tenemos un desafío bien importante, ¿no? Pero claro, esto desde el punto de vista de quienes estamos en la transparencia y el acceso a la información pública, quienes creemos por lo demás que aquí hay un pilar fundamental de la recuperación de la confianza, producto de lo que nos trajo hasta acá, pero hay otros temas también que son sin duda muy relevantes también. Yo estoy de acuerdo contigo, Gloria. Yo creo que donde podemos tener alguna diferencia es en la técnica de cómo tú plasmas eso en un texto constitucional. Claro. Y tú me dices, yo preferiría, o sea, la libertad de expresión es algo insoslayable. O sea, una constitución no puede no tener ninguna mención a la libertad de expresión. O sea, principio básico de la democracia, por lo demás. Claro, desde de las constituciones más mínimas, por decirlo así, hasta las más grandes hablan de libertad de expresión. Entonces, quizás el derecho a acceso a la información hay que desarrollarla desde la mirada de la libertad de expresión y desarrollar un artículo quizás más complejo ahí. Lo que yo puedo considerar que es más complicado es que si empezamos a separar cada especie de su género, por decirlo así. Porque nos podríamos llevar, por ejemplo, hay constituciones, nosotros hicimos un estudio, que creo que tú lo viste, lo invito a verlo, está en la página de Chile Transparente, acerca de cómo las constituciones del mundo trataban la libertad, la lucha contra la corrupción. Tienes constituciones que hablan directamente de lavado de activos. Tienes constituciones que establecen penas en la constitución para actos de corrupción. Evidentemente, llegar hacia allá, personalmente creo que es una técnica muy incorrecta, porque tú te podrías llevar a decir, bueno, pero ¿por qué la unidad de análisis financiero
que cumple un rol fundamental, no debiese estar ahí. Y en ese sentido, bueno, ¿por qué no debiese haber otro ahí? Y por qué además no debiésemos consagrar no solamente el acceso a la información, sino también el derecho al lenguaje claro. Claro, y ese es el punto. Exacto, Y esa es parte de la pedagogía. Esa es parte de la pedagogía ciudadana que es súper importante hacer en procesos como estos. Hay cosas que son propias de materia de las materias constitucionales y hay cosas que son propias de la legislación habilitante posterior. No todo, aunque la expectativa probablemente para muchos que todo esté en la nueva constitución, no todo puede estar en la nueva constitución, pero hay cosas que son probablemente insoslayables, ¿no? En el ámbito, en el fondo, que nos convoca el día de hoy, más allá si hay una referencia contra la corrupción, o más bien sobre, o a lo mejor si es complementario o no, si hay un capítulo específico que haga mención al acceso a la información derivado, como está en la experiencia internacional, el derecho internacional de la libertad de expresión, o más bien hacemos una versión que tiene que ver con la integridad pública y al combate a la corrupción. En cualquier caso, ambos temas claramente son insolayables respecto a la existencia de un Estado democrático de derecho del futuro, digamos, insisto, por los temas que nos han traído hasta acá. La expectativa respecto a que haya muchísimas más cosas, creo que es parte de la discusión interesante que vamos a traer en las próximas semanas, porque no todo es sujeto de estar en la Convención Constitucional. Hay cosas que son habilitantes de la norma posterior, claramente. Sin lugar a dudas, pues, y esperamos que lo más probable es que el capítulo 1 referido a valores superiores o principios fundamentales de la República pueda tener alguna referencia a lo que ustedes han señalado, la corrupción, a la integridad pública, que son bases sustantivas para el buen desenvolvimiento democrático, pero no solo eso, estamos también en medio de un cambio de época muy profundo en la sociedad global, digamos, no solamente en Chile, y eso nos obliga también a prestar atención para tener un documento que sea flexible y que permita trabajar en el desarrollo de las instituciones y en los nuevos desafíos que la sociedad va teniendo, justamente para profundizar esta confianza en una sociedad que es cada vez más compleja, más diversa y que tiene una diversidad muy amplia que es necesario gobernar. Queremos agradecerle, estamos llegando al final de esta conversación, queremos agradecerle a Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente, a George Lambert, abogado, asesor jurídico de la Constitución de la Confianza, e invitarlos a que ingresen a la constituciondelaconfianza.cl. Somos la continuación de tuconstitución.cl y nuestra constitución.cl, y llevamos varios años animando este debate constitucional con la expectativa de poder tener un texto que nos proyecte hacia el futuro, que es lo que Chile hoy día está demandando. Así que les reiteramos nuestro agradecimiento y un agrado tenerlos hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego.